Muy buenos días, chicos, bienvenidos otra vez, muy contentos y agradecidos con Dios porque nos regala un día más de vida y nos permite que estemos aquí. Mis hijos, en esta oportunidad hoy vamos a trabajar en comunicación lo que es el teatro. Ya hemos venido trabajando en sí lo que es la literatura, vinimos trabajando el género narrativo, lírica, y hoy día vamos a trabajar lo que es el teatro. Miren, mis hijos, el teatro es una historia escrita para ser representada por actores en un escenario. Es uno de los géneros literarios y aquí generalmente hace presencia el diálogo. ¿Sí? Ya también hemos hablado del diálogo en otras oportunidades y ya ustedes saben lo que es. Entonces aquí aparece lo que es el diálogo. El teatro puede presentarse de dos maneras, ¿sí? En un escenario, que es lo que nosotros pues normalmente conocemos pues como teatro, las representaciones teatrales, y a través de la lectura, ¿sí? Podemos encontrarlos de esta forma, ¿sí? Podemos disfrutarlo, mejor dicho, desde esas dos formas. Así como los géneros anteriores que hemos trabajado, el teatro también tiene subgéneros, pero son más particulares porque tienen sus géneros mayores y sus géneros menores, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ver con cantidad, ¿ok? No se me vayan a confundir. Miren, entre los subgéneros mayores podemos encontrar la tragedia, la comedia y el drama. Sé que de alguna manera o de otra ustedes han tenido contacto con estos términos y quizás no los habían identificado como tal, como parte del teatro, pero ya vamos a ver de qué tratan. Y entre los subgéneros menores vamos a encontrar el entremés, el sainet y la farsa. ¿Sí? Fíjense, vamos a definirlos y a conocer un poquito más de esto tan fascinante, chicos. Fíjense, entre los subgéneros mayores tenemos la tragedia. Muchas veces ustedes habrán escuchado el término o la expresión, ay, ocurrió una tragedia. No, si no hacemos esto, puede haber una tragedia. Una tragedia generalmente la asociamos a cosas malas, a cosas negativas. Y es básicamente porque viene de acá, fíjense. La tragedia es una obra de un tema serio, elevado, en la que personajes suelen ser personas distinguidas, ¿sí? Reyes, nobles, etc. La característica más destacada que tiene es un final desgraciado, algo malo ocurre, ¿sí? Algo feo, algo malo ocurre en este tipo de obras, ¿sí? El protagonista o los protagonistas fallecen sin poder hacer nada por evitarlo. La finalidad de la tragedia es conmover, ojo con esto, conmover, impactar en el corazón del lector o el espectador que esté viendo. Bien, lector, pues si lo está leyendo, y obviamente espectador si es testigo de esto que se está presentando, ¿ok? Entonces, la finalidad de la tragedia es conmover, impactar, dejar esa esencia, ¿ok? Y entonces siempre en este tipo de obras ocurre algo muy triste, la muerte o algo bastante difícil, bastante fuerte. Por eso es que ustedes habrán escuchado muchas veces este término para hacer referencia a cosas negativas, a cosas malas, ¿ok? Ahí ocurrió una tragedia porque murieron en un accidente, etcétera, etcétera, ¿ok? Y es por esto, viene de acá. Fíjense, vamos a encontrar también lo que es la comedia. Y la comedia trata temas más ligeros, es decir, con menos carga emocional como el anterior, ¿no? Muchas veces tiene apuntes humorísticos y su final siempre es feliz. En la comedia el final siempre va a ser feliz, a diferencia en la tragedia que siempre el final es triste, ¿ok? El final es desgraciado, como decía. La finalidad de la comedia es entretener. La comedia suele inspirarse en situaciones de la vida cotidiana y representa el lado más humano de los personajes. Acá en la comedia los personajes son personas como más normales, no pertenecen a la nobleza, no son distinguidos como en el caso anterior de la tragedia, ¿no? Acá los personajes son más comunes, más corrientes, hace referencia más a lo cotidiano y a la parte humana, ¿sí? De los personajes, o sea, se representa la parte como más humana
de los personajes, ¿ok? Y generalmente es feliz o tiene un toque humorístico que hace que sea graciosa, que hace que sea chistosa y que hace que nos entretenga de una manera muy agradable, de una manera muy jovial, ¿sí? Fíjense, permítanme aquí un segundito, chicos. Encontramos también entre los subgéneros mayores, encontramos el drama. Ay, perdón, no ven. El drama. El drama, mis amores, pone en escena un conflicto serio, donde están en juego valores importantes como el amor, la dignidad, entre otros. ¿Okay? Valores importantes. A diferencia de la tragedia, sus protagonistas pueden ser de cualquier condición social. Acuérdense que en la tragedia dijimos que eran personas muy distinguidas, ¿sí? En este caso pueden ser de cualquier condición social y el conflicto se sitúa en la vida cotidiana, es decir, es como más relacionado a la vida real, por así decirlo de alguna manera. En el desenlace, el protagonista obtiene un triunfo moral, aunque a costa de mucho sufrimiento. En este tipo de obras se hacen presente el sufrimiento, pero generalmente como se trata se basan en valores o quieren dar mensajes sobre valores, entonces los sufrimientos son como hasta cierto punto para entender, para comprender mejor y para dejar como esa esencia, ¿ok? Esto acá en el drama. Ahora, esos eran los subgéneros mayores. Ahora los subgéneros menores, entre estos vamos a encontrar el entremés. Fíjense por qué serán menores, porque generalmente son de corta duración y tienen un sentido más breve. Por lo menos el entremés es una pieza teatral menor, cómica, de solo un acto y con trama jocosa, o sea, da risa, es chistosa. Nació en España en el siglo XVI. Eran representados en los intermedios de la jornada de una obra. Saben que en las obras se presentan las escenas, las situaciones se van presentando. Entonces, en el intermedio se presentaba el entremés de manera de hacer reír, de manera chistosa, para animar, por así decirlo, para darle una esencia graciosa a la obra en general que se estaba presentando. Ese es el entremés, fíjense. Acá también, mis hijos, vamos a encontrar entre los que son los subgéneros menores el sainet o sainet, también puede que lo consigan así, que es una pieza dramática jocosa también de un acto. Fíjense que son cortas. ¿Por qué? Porque también se presenta en los intermedios, a veces al final también de la función teatral pueden estar presentes. Y esta sustituyó al entremés durante los siglos 18, 19 y 20. Es decir, primero se presentaba el entremés, pero luego surge la sainet. Y resulta que también son de duración breve. Se pueden presentar, como les digo, en el intermedio o al finalizar de la obra de teatro, ¿sí? Y vamos a encontrar también entre los subgéneros menores lo que es la farsa, ¿sí? La farsa es un tipo de obra que su trama está basada en situaciones de personajes que se comportan de manera extravagante y extraña. Es decir, algo que deja ver que no es real completamente. Yo sé que de repente en ocasiones ustedes han escuchado este término. No, eso es una farsa, cuando hace referencia a algo que no es del todo real, ¿no? Sin embargo, aquí los personajes puede que tengan alguna característica real, pero su manera de presentarlo hace que no sea del todo creíble, por así decir. Su objetivo es hacer reír. Al presentar las cosas de manera extraña, extravagante, fuera de lo común, pues bueno, hacen reír, ¿sí? A la farsa se le asocia comúnmente a lo cómico, grotesco y bufonesco, ¿sí? A un estilo poco refinado, una visión absurda de la realidad. Por eso les digo, lo expresa de una manera tan extravagante, tan tan poco usual, que hace que las cosas se vean pues grotescas, que se vean absurdas, ¿ok? Entonces por eso es que les digo, a veces han escuchado hacer referencia a esto, no, si es una farsa cuando algo no es real o de repente tiene un poco de realidad, pero la manera como está presentado pues nos hace dudar y no terminamos de creer completamente, ¿ok? Bueno, mis hijos, les estoy dejando una actividad muy breve, muy sencilla. Tengan esta información, copien esta información porque es importante que la tengan. Yo sé que ustedes más adelante van a profundizar más,
pero es bueno ir conociendo esta información general de lo que estamos trabajando, bueno, ahorita, que son los géneros literarios. Cuídense mucho, mis hijos. Un abrazo